gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver. Continuamos con el estudio sobre las diferentes doctrinas de la secta de los testigos de Jehová. Ya estamos en el tema número 11, penúltimo tema. Con la ayuda del Señor terminaremos hoy. Estamos hablando de la salvación según los testigos de Jehová. Varias cosas que ellos afirman de manera explícita o implícita. Implícitamente, ellos dicen que debemos o que alguien debe pertenecer a su organización para ser salvo. Digo implícitamente porque no lo dicen textualmente, sino que en su forma de conducirse, en su forma de tratar a las personas, de tratar a quienes se retiran de la organización, que deciden por cualquier motivo, razón o causa retirarse, pues inmediatamente lo condenan porque, vuelvo y repito, no lo dicen de manera explícita. Charles Russell nunca lo dijo, pero él se afirmó que se necesitaba tener sus escritos para poder entender la Biblia. Sin sus escritos era imposible. Y después de Charles Russell, pues ya cuando la organización adquirió una estructura más definida y ordenada, pues se establecieron este tipo de doctrinas. Que a diferencia de la iglesia sana, pues ellos afirman que debemos obedecer los mandamientos de Dios para tener vida eterna en Cristo y realizar buenas obras que demuestren la fe. Y recuerden que hace 8 días definíamos qué era justificación y qué es santificación. Son dos cosas diferentes, pero que están íntimamente ligadas, no son mutuamente excluyentes. Las dos deben estar sí o sí. Si un creyente, si un pecador, ha sido justificado, debe ser santificado. Y si un creyente está siendo santificado, es porque ya fue justificado. Es imposible que alguien diga, estoy siendo santificado, pero jamás me arrepentí de mis pecados. Eso es imposible, es un falso cristiano. Pero también es imposible que alguien diga, yo fui perdonado, fui salvo, fui justificado, pero que viva como el anticristo. Es imposible, es un falso creyente. Las dos deben ir de la mano. La santificación es consecuencia de la justificación. A su vez, ambas son beneficios de la expiación, es decir, del sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Son beneficios de la expiación. Son cosas que Cristo compró para nosotros a través de su sacrificio. Y decíamos que la justificación es monergista porque solo depende de Dios. La justificación no depende del hombre. El llamamiento al arrepentimiento y la aplicación de la redención que Cristo compró por nosotros es monergista. O sea, Dios opera allí soberanamente. El nuevo nacimiento. Pero la santificación es sinergista. No depende solamente de Dios, sino depende de Dios y del hombre. Y ahí vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Textos como el que está en Filipenses, ocupados en vuestra salvación. Allí salvación significa justificación, con temor y temblor. Yo tengo que ocuparme en mi santificación con temor y temblor. ¿Por qué? Esa es la responsabilidad mía como ser humano, como creyente. ¿Por qué? Porque Dios soberanamente es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vemos allí las dos líneas paralelas, Dios preservando y el hombre perseverando en su salvación. Y el problema es cuando nos vamos a un extremo o al otro. Si nos vamos al extremo de la soberanía de Dios, decimos, no, pues es que Dios es el que tiene que santificarme porque Él es soberano, y si yo no estoy siendo santificado es porque Dios no ha querido santificarme. Nos vamos al extremo del libertinaje o la supergracia, ¿no? Yo soy salvo por gracia y eso quiere decir que puedo vivir como se me plazca. No, eso es un extremo. Y si nos vamos al otro extremo, la responsabilidad del hombre, podemos terminar acariciando el arminianismo y pensar que en cualquier momento podemos perder la salvación, porque yo soy responsable.
completamente. Y convertir la salvación no en un puente que Cristo construyó, sino en un puente hasta la mitad, que Cristo construyó la mitad y yo con mi buen comportamiento construyo la otra mitad. Ambos extremos son un error. Las dos líneas de pensamiento están en la Escritura y como están en la Escritura debemos aceptarlas. El problema, el hecho de que yo no entienda con mi mente pequeñita, finita, lo que Dios me muestra claramente en la Escritura, no quiere decir que Dios esté en un error y mucho menos que la doctrina cristiana basada en las Sagradas Escrituras esté en un error. No, el problema lo tengo yo, pero yo debo aceptarlo, igual que la Trinidad. Dios es tres en persona, uno en naturaleza o esencia. Ahí está en la Biblia. No, pero eso que yo no creo. Yo creo que Dios tiene que ser uno solo. Porque yo no alcanzo a entender eso. El problema lo tengo soy yo, no la Biblia ni Dios. Y lo mismo ocurre aquí. Entonces estos movimientos, denominaciones o sectas que se van hacia el extremo de debo realizar obras para ser salvo, se fueron precisamente hacia un extremo, se inclinaron a un extremo de la verdad. Enseñan una verdad a medias. Una verdad a medias es una mentira. No, hay dos verdades que corren paralelas a lo largo de la Escritura. Dios es soberano y el hombre es responsable de su santificación. Entonces, vamos a continuar con ese tema de los testigos de Jehová. Decíamos que ellos afirman que el bautismo es un requisito para ser salvo. Y la semana pasada explicamos por qué nosotros no creemos eso. El bautismo no es requisito para ser salvo, porque si no el ladrón que murió al lado de nuestro Señor no se hubiera salvado. Y Dios no le dijo, bájate y bautízate. Y no le pidió un tazón de agua a sus discípulos que le aventaran un tazón de agua al ladrón para que se bautizara en la cruz, ¿no? Pero el bautismo sí es una consecuencia de la salvación. Es una declaración pública de la obra que Cristo ya ha hecho en mí, explicada por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. ¿Quieren saber qué significa el bautismo para el creyente? Léanse Romanos 6. Ahí está claramente explicado con lujo de detalles lo que significa el bautismo para el creyente. Ellos consideran que predicar es una obra necesaria para la salvación. Vuelvo y repito, no lo dicen de manera explícita. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová si debe predicar para ser salvo, ellos le van a decir no. Pero en el transcurso o en el desarrollo de su vida de fe, sí lo afirman, a tal punto que un testigo de Jehová tiene que predicar 2 horas. Cada vez que ellos salen tienen que predicar 2 horas y son presionados a dejar cualquier cosa para cumplir con esa tasa de tiempo de predicación, con esa cuota de predicación, porque para ellos es imprescindible. No lo hacen porque puede que haya alguno que sí, pero no lo hacen por un amor genuino a Cristo, sino porque es una imposición de la organización. Recordemos que la organización no inició como un movimiento religioso. La organización inició fue como un movimiento que, como una editorial, y su propósito era que vender libros. Algunas personas dicen, ojalá nosotros fuéramos, algunos creyentes, ojalá nosotros fuéramos como los testigos de Jehová. Y yo digo, no, porque ellos van de puerta en puerta predicando el evangelio. No, ellos no predican el evangelio. No predican al Cristo de la Biblia. Muchos de ellos no son testimonio en sus hogares. Entonces, ¿de qué me están hablando? Ahora, si los creyentes tuviéramos esa dedicación, ¿sí?, a obedecer a Dios por amor a Cristo, sería otra cosa muy diferente. Pero nosotros no deberíamos envidiar lo que hace ninguna secta que está desviada de la sana enseñanza de las Escrituras, de ninguna manera. De hecho, lo que el Señor nos enseñó a nosotros sobre cómo evangelizar
está en Mateo capítulo 28, 19 al 20 y en Hechos capítulo 1, versículo 8. El impacto del creyente se manifiesta en círculos concéntricos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo repito, no cuestiono a las personas que les gusta salir a repartir tratados, pero eso es lo más impersonal de este mundo. La experiencia empírica manifiesta que los resultados son pobres. La mejor manera de evangelizar es impactando el lugar donde Dios nos ha puesto. La casa, el barrio, el trabajo, la universidad, el colegio, etcétera. Porque allí es donde la gente verdaderamente nos va a conocer. Va a ver que nosotros realmente, va a ver no, que nosotros realmente no. Va a ver si nosotros realmente, ahí es donde se van a dar cuenta, si nosotros realmente somos creyentes. Nosotros una vez salimos hicieron una salida X en una congregación X y nosotros íbamos allí y tuvimos que parar en un lugar. Y una de las personas que iba con nosotros, si hubieran existido en ese tiempo las redes sociales y los teléfonos con cámara, hubiera hecho un video y lo hubiera subido a redes sociales, pero en ese tiempo todavía el que tenía teléfono con cámara era porque tenía dinero y eran esas cámaras de pocos píxeles de capacidad. Entonces se puso a compartirle el evangelio al que vendía los pasteles, pero se notaba a leguas que lo que quería era que lo vieran, se notaba. Y después que nosotros los conocimos, no, nada más alejado de la realidad. Cuando tuvimos la oportunidad de realmente conocer a esa persona, nos dimos cuenta que todo era pura fachada. Entonces, el que lo quiera hacer, lo puede hacer, que lo haga, pero la manera más eficaz es impactando el lugar donde Dios nos ha puesto, empezando por nuestra familia. Porque ¿qué le sirve a una hermana persona agarrar unos tratados y salir a repartirlos a la calle cuando su esposa sabe que es un fanfarrón, que es pura apariencia? Sus hijos dicen, mire mi papá. Yo conozco una persona que los hijos dicen, mi papá es luz en la calle y tinieblas en la casa. Mi papá es amor para con las personas de los grupos familiares, pero en casa no hay amor para nosotros ni para mi mamá. Eso es terrible. Entonces el primer lugar es Jerusalén, que para nosotros representa nuestro hogar inmediato. Luego viene Judea, que representaría ¿qué? Nuestros amigos, vecinos, familiares un poco ya más lejanos. Luego viene Samaria, un poco más lejos, y si Dios nos da la oportunidad hasta lo último de la tierra, ya ir más lejos, ¿sí? Eso no quiere decir que uno no le comparte el evangelio a quien le dé la oportunidad. Si se da la oportunidad y el tema es propicio, Dios nos da la sabiduría para saber aprovechar esos momentos, con el del taxi, con el que está haciendo uno un negocio, con el que está uno comprando, a quien le está uno vendiendo, etcétera, 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 ¿sí? Pero ellos tienen una carga muy fuerte por salir a tocar las puertas y ofrecer un versículo bíblico para todos aquellos que piensan que el mundo se va a acabar. Pero el tema es qué salvación me están presentando o cuál Cristo me están presentando. Por lo general no se habla de Cristo, casi siempre se habla del fin del mundo, de la maldad, de por qué hay mal en la tierra, de si algún día todo esto va a acabar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿predicar el evangelio es necesario para ser salvo? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo necesario es Jesucristo. Y entonces, ¿por qué predicamos el evangelio, hermano Nemesio? Ya está, miren, sola fe. Pero para ser santificado, sí necesito obedecer a Dios. Y la santificación es una evidencia de la justificación.
¿Cómo demuestro yo que soy creyente? A través de una vida de santificación. Porque hoy todo el mundo dice que es creyente, todo el mundo es cristiano hoy. Pero a ver, entonces, inmediatamente el pecador es perdonado, se inicia un proceso que se llama santificación progresiva, donde el creyente, nacido de nuevo, bebé espiritual, como le dicen, comienza a crecer. No es posible que una persona lleve 5 años en el Evangelio y sea la misma persona que entró por primera vez a la iglesia, o que lleve 10 años en el Evangelio, en la iglesia, y sea la misma persona de hace 8 años. Y entonces dice, no, lo que pasa es que llevo 8 años de haber perdido mi primer amor. No, mi hijo, usted no lo perdió, es que nunca lo tuvo. ¿Ve? Entonces, esa es la cuestión. Santificación no es necesaria para ser salvo, pero es la evidencia de haber sido salvado. ¿Sí? Listo, continuemos. Ya hablamos de los 144,000 que van a gobernar. ¿Dónde? En el cielo. En la tierra van a estar ¿qué? La muchedumbre o las ovejas y los raspados. Así les acabé con los raspados. ¿Quiénes son los raspados? Aquellos a los que Dios les da una segunda oportunidad, que no fueron tan malos. Van a resucitar progresivamente durante el milenio aquí en la tierra. Van a resucitar progresivamente junto con Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos. Ven cómo van cambiando el discurso, porque hasta donde yo supe, ellos iban a resucitar en 1925, ¿no? Que hasta una casa les hicieron, pero ahora resulta que ellos van a resucitar en el milenio, no en una resurrección en un solo evento, sino de manera progresiva a lo largo de los 1000 años. Claro que Abraham, Isaac, Jacob y los santos del Antiguo Testamento no van a ser profesantes a prueba, sino que van a ser ciudadanos célebres, ciudadanos ejemplares. O sea, ellos ya tienen asegurada la vida eterna, no van a ser puestos a prueba. Los que vamos a ser puestos a prueba, según ellos, seríamos nosotros. Es decir, la salvación nunca está asegurada en el movimiento de los testigos de Jehová. Nunca, ni siquiera en el milenio. Claro, uno ve el folletico y uno ve el paraíso, los animalitos, y uno piensa que es en el milenio. No. Después del milenio viene el juicio, y después del juicio, ahí sí viene el paraíso con los animalitos, para ellos. Y solamente después del juicio es que alguien va a poder afirmar que ha sido salvo. Así pertenezca a la organización. Nunca hay seguridad de salvación en este momento. De hecho, ellos rechazan esta doctrina de la seguridad eterna de salvación. Rechazan la famosa doctrina mal llamada salvo siempre salvo. Ah, ustedes son los de salvo siempre salvo. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, entonces ustedes son de los que promueven el libertinaje, promueven el pecado. No. Repito, el que ha sido salvado está siendo santificado. Salvo siempre salvo. Lo único que significa es que si Cristo me salvó, yo voy a estar con Él por toda la eternidad. Lamentablemente, esta enseñanza que procede de un malentendimiento de la obra de Jesucristo, que a lo largo de toda la historia pues ha atacado a la iglesia, no es exclusiva de los testigos de Jehová. Tenemos hermanos que creen en ellos, que son todas las denominaciones arminianas. Yo por el 98%, 99% de las iglesias creen eso. Solamente los presbiterianos y los bautistas reformados creemos en la seguridad eterna de salvación. El resto no creen en eso. Los demás creen que si pecan pierden la salvación. Y entonces, ¿para qué nos santificamos? Si yo me santifico durante toda mi vida, si yo me arrepiento de mis pecados, ejemplo, a los 20 años, a los 40 años, perseverando, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en santidad, 50 años,
sirviéndole a Dios, predicándole a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, creciendo en el conocimiento de Dios y en santidad. Y a los 50 años vino Jesucristo. A los 50 años vino Cristo. 5 minutos antes de que viniera Cristo, pequé. Cualquier pecado. Me agarré con mi esposa. Tuve una rabia con el hijo porque dejó embarazada a la novia, un ejemplo, y entonces le di una bofetada porque se puso de altanero, que puede, ay no, yo no lo hago, bueno, puede pasar, puede pasar. Vino Cristo, perdí mi salvación. Pregunta, ¿cuántos pecados hacen que yo pierda la salvación? ¿Qué tipo de pecados hacen que yo pierda la salvación? Eso sería bueno preguntárnoslo. Entonces la cristiandad hoy naufraga en un mar de incertidumbre total, igual que los testigos de Jehová, igual que los mormones. Bueno, ¿cuándo es suficiente? ¿Qué nivel de santidad debo tener yo para que cuando Cristo venga me vaya con Él? Yo escuché una vez un pastor, estuve en una iglesia donde el pastor decía que si Cristo venía por la iglesia y ese día había culto y yo no estaba en el culto, me quedaba. Si usted no está en el culto, se queda. Bueno, pero hay personas que no vienen al culto porque están trabajando, porque están enfermos, por cuestiones de fuerza mayor. Y viene Cristo y yo no sé en el culto, me quede. Entonces, esa es la salvación, entre comillas, porque no es salvación. ¿Salvación de qué? Si todo el tiempo yo voy a estar con el miedo de que es como el papá que amenaza al niño con el loco. Si se porta mal, le llamo al loco. Y todo el tiempo, ay, me van a llamar al loco. Ya viene el loco, ay, se pone a llorar. Ya viene Cristo, pórtese bien. Ay, sí, porque si no me quedo. Eso implica que Cristo murió solo por algunos pecados, no por todos. ¿Por cuántos pecados murió Cristo? ¿Por algunos? Por todos, ¿no? Pasados, presentes y los futuros. ¿Murió por los pecados futuros? O sea que si yo me arrepiento de mis pecados, Dios me salva. ¿Cristo pagó por mis pecados de ahí en adelante? No. Pero si Cristo murió hace 2000 años. Cristo murió hace 2000 años. Yo no puedo hablar de pecados pasados. Porque cuando Cristo murió, yo no había nacido. Y si nos escogió desde antes de la fundación del mundo, entonces ¿de qué estamos hablando? Cristo murió por todos los pecados, porque sus hijos fueron escogidos antes de la creación. Romanos 9, no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Dios escogió a Jacob, eran gemelos. O sea, no se puede decir que es que a este lo escogí por más bonito, no, eran gemelos. Y escogió a uno y dice, no habían hecho ni bien ni mal. Ya se había dicho antes de nacer, el mayor servirá al menor. Y dice Pablo, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Entonces Cristo murió por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Porque para Dios todos los pecados ¿son qué? Futuros. Nos llamó, si aplicamos la temporalidad a la eternidad, algunos dicen que la eternidad es atemporal, otros dicen que es temporal, yo no voy a entrar en ese debate, pero si decimos que en la eternidad había tiempo, para Dios todos los pecados eran futuro, hombre. Y para nosotros Cristo murió ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios dice el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cristo murió por todos los pecados. Entonces eso quiere decir que yo no tengo que estar, ay, aquí sí, me va a quedar. No. Eres hijo de Dios, naciste de nuevo, Él te va a llevar cuando venga por su pueblo. Para ser salvo no hay que ser perfecto, para ser salvo hay que arrepentirse de sus pecados, nacer de nuevo y vivir en santidad luchando contra el pecado todos los días. Amando a Dios por encima de todo, no ser perfecto. Y es lo que vamos a ver hoy. Pero permítanme primero ir a Juan capítulo 10. Evangelio de Juan capítulo 10. Eso es lo que se llama un pasaje experto. ¿Por qué es un pasaje experto? Porque nos habla de una doctrina de forma textual
y contiene esa doctrina allí. Juan capítulo 10, el Señor nos dice que Él es el buen pastor. ¿Listo? Juan capítulo 10, versículo 25 en adelante. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creían? Porque no sois de mis ovejas. ¿Por qué no creían? Porque no eran de sus ovejas. ¿Por qué no creían? Porque no eran de sus ovejas. ¿Qué implica la oveja? La oveja implica que es parte del pueblo elegido de Dios. Vosotros no creéis en mí porque no sois de mi pueblo. Como lo he dicho. 27. Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz. ¿Qué hacen las ovejas? Oyen la voz del Señor. Ustedes se han visto a las personas que se les predica y siempre refutan. No son ovejas. Que no son enseñables. Que usted todo el tiempo tiene que estar dele y explicándoles. Y como cuando un vendedor le quiere vender a usted un producto malo. O cuando uno va a un almacén y uno sabe que lo que le van a vender es de mala calidad, pero el vendedor trata de vendérselo por todos los medios y uno es, bueno, si lo voy a llevar, me lo voy a llevar barato. Yo no voy a dar lo que me está pidiendo. Entonces uno empieza, bueno, pero, a ver, muéstreme. Si es bueno, claro que sí es bueno. A ver, pruébemelo. No, pero es que, y uno empieza a sacarle peros al producto para bajar el precio y llevárselo, ¿sí o no? Yo me lo llevo, pero yo sé que me va a durar 6 meses. Yo no voy a pagar lo que me está pidiendo. Eso es malo, eso es chino, ¿sí? Y hay personas que son así, se les está predicando la palabra de Dios y empiezan. Pero el Señor sí nos eligió, pero esto, pero lo otro, pero esto, pero esto. 2, 3 años y en las mismas. Pero usted enseñando la ley, es que la ley, no, nosotros tenemos que obedecer la ley todo el tiempo, es pero. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Qué vida nos da el Señor? ¿Temporal? ¿Circunstancial? ¿Eventual? ¿Vana? No, eterna. Y no perecerán. ¿Cuándo? Jamás. Acá no dice, no perecerán si se portan bien, no perecerán si dan sus diezmos, no perecerán jamás, ni nadie. ¿Quién? Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué razón? Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Y entonces eso nos une con Romanos capítulo 8, donde dice, ¿quién puede separarnos del amor de Cristo? Y nos presenta a Pablo todas las cosas que suceden en la vida, circunstancias, personas, absolutamente todo. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie. El que ha sido amado por Dios, escogido por Dios, salvo por Dios en Cristo, nadie lo podrá arrebatar de la mano de Dios. Porque eso implicaría que ese algo o ese alguien es más grande que Dios. Entonces la señora tiene 10 años en la iglesia, pero está camuflada, no es una verdadera creyente. Y después se va de la iglesia por alguna razón, se va al mundo. Y entonces el cristiano buenista dice, ay sí, mire, Satanás se la llevó. Satanás la descarrió. Se descarrió, no se descarrió, nunca estuvo en el camino. Satanás no se la tuvo que llevar porque siempre estuvo bajo el dominio y el control de Satanás. Nunca dejó de ser hija del diablo. Pero eso es lo que la cristiandad hoy no entiende. Que cuando una persona vuelve al mundo, entre comillas, no es porque se descarrió, es porque jamás salió del mundo. Nosotros pensamos que ser creyente es estar en la iglesia. Es una consecuencia. Pero hay gente que está en la iglesia y tiene el mundo en el corazón. Hay gente que está en la iglesia y su mente está metida ya en el mundo, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Juan capítulo 2, versículos 15 al 17.
Hijos, no améis al mundo. Aman al mundo, están en la iglesia. ¿Son creyentes? No, son hijos de Satanás que están dentro de la iglesia. Por eso nosotros no podemos pensar que todo el que está en la iglesia es cristiano. Es cristiano cuando demuestre que realmente es creyente. Pero no, el hermano vino hace 8 días, no sabemos quién es y ya le decimos hermano. Hermano Anacleto. Hermano, yo quiero saber si es hermano. No sé de dónde viene, no sé quién es, no sé quién es la mujer, no sé quiénes son los hijos, no sé en qué trabaja, no sé nada de él, solamente sé que vino con una Biblia bajo el brazo. Y ya le voy a decir, hermano, el que es salvo, y jamás nada ni nadie podrá arrebatarlo de las manos del Señor. Bueno, vamos a los textos de la Escritura que demuestran que la salvación no se basa en las obras. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículos 16 al 21. La obediencia a las reglas como un requisito para salvación anula el evangelio. Gálatas 2 del 16 al 21, por favor. Gálatas 2, 16 al 21. Miren, es que lo dice claro, hermano. Claro, lo dice claritico. Y el que no lo entienda, yo le diré, léalo hasta que lo entienda. Léalo hasta que lo entienda. Porque está claro. ¿Sí? La Biblia no fue escrita para que la leyeran los científicos de la NASA. La Biblia fue escrita para que la leyera todo el mundo, cualquier persona, y la pudiera entender. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No entiendo, sigamos. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuando uno está aprendiendo a leer la Biblia, a uno le enseñan que hay que mirar las palabras que están en el texto, palabras clave. ¿Cuántas veces se repiten? Frases clave. Hermano, aquí Pablo acaba de decirnos lo mismo 3 veces. 3 veces. 3 veces nos lo dice. 16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Sí? Obras y fe. 1. Nosotros también hemos creído en Cristo. ¿Sí? Para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. 2. 3. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuál es el tema clave? La salvación no es por obras, es por fe. Porque Pablo lo repite y lo repite y lo repite. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si... ¿Me pasé? No, todavía estamos ahí. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por obras es la salvación, la muerte de Cristo en la cruz fue el desperdicio más grande de la historia de la humanidad. Fue un desperdicio. Se tiró a la basura la obra redentora del eterno Hijo de Dios encarnado. Se tiró a la basura, porque si yo me puedo salvar por mis obras obedeciendo a la ley, ¿a qué vino Cristo? Y eso no aplica solamente para la justificación, aplica para la santificación. Si yo en algún momento como creyente llego a pensar que mi buen comportamiento me hace merecedor de la gracia de Dios, estoy despreciando la cruz de Cristo. Porque la Biblia dice en Efesios 2:10, las obras que yo hago, Dios las preparó de antemano para que yo ande en ellas. No son mías.
Todo es por gracia. Colosenses 2, 20 al 23. Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. Pues, ¿ya lo tienen? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, allí la palabra rudimento significa prácticas espirituales o prácticas religiosas del mundo, los principios del mundo. Porque como si vivieseis en el mundo, o sea, yo moría a esas cosas, yo moría a la religión del mundo, yo moría a lo que enseña la religión vana, que es que yo me puedo ganar mi salvación. Eso es lo que enseñan todas las religiones, cómo yo me gano la salvación. Y Pablo dice, si tú moriste a eso, entonces, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como, no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Si yo morí a la religión del mundo, ¿qué es la religión del mundo? Todas enseñan lo mismo. Agarramos un costal y dividimos al mundo. Los creyentes que creen en la salvación por gracia, solo por gracia, por medio de la fe en Cristo, y los que creen que pueden ganarse la salvación. Y ahí están todas las religiones, sectas del mundo. Todas, todas. La única religión que enseña salvación por fe es el Evangelio. Todas las demás religiones, salvación por obras. Y si yo he muerto a eso, si Cristo me sacó a mí de eso, ¿yo por qué sigo viviendo bajo esos preceptos? Ay, hermana, ese pantalón no es de Dios. Las mujeres con pantalón no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué yo tengo que vivir bajo eso? Doctrinas y mandamientos de hombres. Porque la Biblia dice, el hombre no vestirá como mujer y la mujer como hombre. Y a esas personas hay que decirles, refrescarles la memoria y decirles que cuando se escribió eso no existían los pantalones. Existían las túnicas. Entonces, es la chiquifalda que se pone la hermana que mantiene pendiente los demás si usan pantalón o no. ¿No existe también? Porque no está dentro de lo que enseña la Escritura. La Escritura hablaba era de túnicas. Pero la túnica del hombre y de la mujer eran diferentes. Y lo que se condena allí es el homosexualismo, o que un hombre fuese afeminado y quisiese parecer mujer. Porque yo tengo que someterme a esos preceptos. Es que tomar vino es pecado. Y una hermana que ni siquiera tomaba la cena del Señor porque tomar vino para ella es pecado. Porque eso es alcohol. ¿Qué tomaba Jesús? ¿Qué tomaba Jesús? No les dé miedo responder. ¿Qué tomaba Jesús? Frescolita, jugo hit, Boca, vino fermentado de las uñas de los judíos, de la planta, machacado por las plantas de los pies de los judíos con sus uñitas. Fermentado. Tomar vino es pecado. No, tomar vino no es pecado. ¿Qué condena la Biblia? Efesios capítulo 5. No os embriaguéis con vino. Ay, entonces yo me puedo emborrachar. Hágale, papito, hágale, vaya ahorita, emborráchese. Vaya, emborráchese. Y demuestre que usted no tiene el Espíritu Santo en usted. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Vas a tomar la gracia como licencia para pecar? Entonces demuéstrale al mundo que no has nacido de nuevo. Entonces, ¿por qué tengo que someterme a esas cosas? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. No hay que comer cerdo es pecado. ¿Y en qué parte de la Biblia dice eso? En el Antiguo Testamento. Ley ceremonial, hermanos, ley ceremonial que fue abolida por Cristo cuando murió en la cruz, Efesios capítulo 2. Ley ceremonial, ley ceremonial. Leyes ceremoniales dadas al pueblo judío que tipificaban a Cristo.
anunciaban a Cristo, apuntaban a Cristo, tipo y sombra de Cristo, que aquí en Colosenses capítulo 3 también lo dice. Ley ceremonial abolida por Cristo. Cómase todo el marrano que usted quiera, todo el cochino, rico. Como el cerdo es pecado. Tenemos que comer tortas de lenteja. Ay, no, eso sí. ¿Ustedes quién les dijo que la lenteja reemplaza la carne? No, no, eso es un crimen. Decir eso, que la lenteja reemplaza la carne. Si usted no tiene plata para comprar carne y la proteína que puede comer es de la lenteja, amén, pero que alguien es que hermano, es que la ciencia lo ha desmentido. Los veganos están muriendo literalmente de hambre. Porque quieren reemplazar los nutrientes de la res, de la carne de los animales, por vegetales. Y se están muriendo literalmente. Cada día son más los casos de veganos que mueren porque se están desnutriendo. Y ya convirtieron eso en una religión. ¿Qué pasa con esas prácticas? Sí, son sabias, sí, hay que vestirse tapadito, la mujer, la falda hasta el tobillo, sí, es sabio porque muestra menos y los hombres no la van a morbosear. Hermano, el que es morboso, hermano, así la mujer se tape, es morboso. ¿Ustedes creen que es que en el Oriente no hay violaciones? Se tapan hasta la cabeza, se tapan hasta la cabeza. El que es morboso. Aparte de eso, se ponen esas faldas que son bien ajustadas, ¿no? O sea, señalan a la que usa pantalón, pero usted va y le mira las faldas, hermano, y pareciera que en el yoyo no vendieran más telas. Las telas que venden en el yoyo son transparentes. ¿En serio? Se les ven hasta los cucos y bien ajustadas. Pero la que usa pantalón es una hija del diablo, Satanás afuera. Bueno, digamos que sí, que se ve bonito, que los hombres no van a tener ni un mal pensamiento con este tipo de vestimenta. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Son una religión externa, farisaica. Por dentro, la persona se está carcomiendo de deseos, su pecado. Y les contó la historia de un hermano de esa congregación. Hermano, no, yo no creo que sea hermano, no lo volví a ver. De esa congregación que una vez estábamos hablando y pasó una muchacha común y corriente. O sea, ¿cómo visten las chicas hoy? Con una licra, ¿cierto? Cuando uno va al gimnasio, bueno, ahorita no, ahorita van casi desnudas la mayoría, pero hace unos años iban con una licra normal, vestidas para hacer deporte. Y pasó una muchacha con una vestimenta de hacer deporte, una licra, un todo, pasó así por el lado de nosotros. Y él estaba conversando conmigo y dijo: uy, mire cómo se visten esas mujeres mundanas. Entonces yo en ese momento miré para otro lado. No sé, yo miré para otra parte. Y cuando volteé a mirar, él estaba como cuando a mí me muestran un helado. O cuando a mí me muestran un helado, o cuando estoy viendo motos bonitas en internet. Así, con la boca abierta chorreando la baba. O un asado de cerdo. Tu gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.